competidores. Después puedo tener algún tipo de monitoreo de algunos indicadores, de precio, de penetración, etc. Y serán cuestiones más tácticas. ¿Ok? Bien. ¿Para qué sirve? Dentro de esta presentación, una cosa que creo que tiene valor es esto, ¿no? Las preguntas. Para que ustedes las puedan repasar. O sea, creo que muchas veces es más difícil preguntar que responder, ¿no? O sea, hacerse las preguntas sobre, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias de concentración o diversificación? ¿Está bien diversificarse? ¿Conviene diversificarse? ¿Es más rentable? O sea, ¿es mejor o peor? Respuesta típica, y depende. Bueno, sí, ¿no? Están todos aprobados. Pero más allá del depende, lo que podemos ver o confrontar en la realidad es si aquellos que se diversificaron, dos datos, ¿aumentaron sus ventas o aumentaron su rentabilidad? O al revés, la empeoraron. Porque podemos, y en el caso que era, sí, está bien, a ver, esta compañía que tenía determinado portfolio de mix de seguros, sacó un montón de seguros más, ¿le fue mejor o le fue peor? No, digo, se acabó, ahí no hay más discusión. Puede decir, bueno, ahora le fue peor, pero después le fue mejor, no sé, digo, para decir un caso. Otras preguntas, para elaborar el plan estratégico, analizar posibilidades de acuerdos estratégicos, fusiones, adquisiciones, desarrollo de productos, políticas de crédito, precios, entender la performance propia de los competidores. En general, este es un punto que todo el mundo dice que lo sabe. Yo a veces creo que se sabe, pero no está formalizado. Y yo creo que la formalización ayuda. Si uno puede tenerlo, porque la mayoría de las veces la respuesta es, ¿pero vos conocés a tus competidores? Sí, te escuchame, yo ¿y dónde está? Y te tengo acá. Bueno, si uno lo puede sacar de acá y ponerlo acá, el hecho de compartirlo internamente es una herramienta que enriquece el análisis. Posiblemente uno no descubrió la pólvora y simplemente lo que hizo fue formalizarlo. Pero ayuda a que vayamos formando una conciencia común, digamos, de qué es lo que nos conviene o no nos conviene, cuál es la estrategia y para dónde vamos. ¿Ok? Entonces la formalización no es menor. Aunque lo sepan, digo, el hecho de tenerlo mostrable, papel o no papel, para no matar árboles, sirve. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, las perspectivas. Básicamente nosotros en este terreno lo tenemos bastante sistematizado. Obviamente hay algunas cosas que hacemos por iniciativa nuestra, las producimos, están disponibles, etc. Y hay otras cosas que se hacen a medida. Pero conceptualmente el mecanismo es que los estudios tienen un capítulo de contexto y un capítulo de competencia. Es importante entender, comprender y medir estas dos cosas. El mercado y la competencia. ¿Por qué el mercado? Y porque la pregunta es, yo crecí 37%. ¿Bueno o malo? Respuesta, depende. Correcto. Acertada. Nuevamente. No le pife nunca. El resto, el mercado, ¿creció 37? De vuelta, exacto, no sé. Pero la pregunta en el fondo es, ¿que yo crecí más o menos que el resto? Entonces, ¿qué hice que me fue mejor o peor que el resto? ¿No? Así. Y por otro lado, la competencia. A ver, vamos a ver uno por uno. Tampoco todos, porque finalmente, digo, en cada mercado en Argentina, ¿cuántos juegan? ¿Quieren tener un número? ¿Cuántos? 5. 5, 10, 3, no hay muchos más. O sea, después puede haber 50 más, pero no son los decisores. En algunos mercados hay 2, ¿no? O menos. Bien. Y bueno, por último el tema de perspectiva. Si hay de vuelta lo cuantitativo y lo cualitativo. Bien. Mecanismo, o sea, procedimiento. O sea, el método tiene 2 condimentos.
el marco, o sea, cuando nosotros decimos un estudio de competencia, para nosotros tiene esto, tiene estos puntos, y por otro lado tiene una secuencia. Primero es esto, después es esto, tercero es esto. O sea, y no conviene alterar el orden, porque hay una lógica en el orden. El orden es primero fuentes secundarias, después entrevistas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que hacer las entrevistas, el analista, tiene que ir con información. O sea, la clave de la entrevista es que la persona que se va a sentar con el interlocutor, que en general son 4 o 5, estamos haciendo un estudio sobre transporte de pasajeros de larga distancia. Entonces hay que conseguir datos, estamos buscando fuentes públicas, pero de cuántos pasajeros van a Posadas. La realidad es que estos datos los tienen 3 o 4 compañías. Para que nos sentemos con esa compañía, nos podemos mandar un cuestionario, señor director de ventas, ¿me puede dar su facturación? Etcétera, etcétera. No es amigable esa aproximación y no la hemos intentado, pero seguro que fracasa. Lo que hay que hacer es buscar alguna información para decirle, mire, tenemos datos de usted y de su mercado y queremos tratar de hacer algún tipo de intercambio de números y de tendencias, y a partir de eso, en el intercambio puede ser que consigamos algo, cuando no siempre es una garantía. ¿Okay? Pero ese es el mecanismo. Por lo tanto, fuentes secundarias y fuentes primarias. Fuentes primarias que llamamos a la propia fuente, o sea, básicamente a el competidor, al proveedor, el tema de las fuerzas competitivas de Porto, lo habrán leído todo, ya lo vieron seguro. Bueno, a esas fuerzas competitivas, a nuestros competidores, distribuidores o básicamente clientes. Otras preguntas para que se hagan y tratar de responderlas a partir de acá. ¿Cuál es la atractividad del negocio? ¿En qué campo de acción estamos? ¿En cuál queremos estar? El tema de la tecnología. ¿Cuál es la tecnología que utilizamos y cuál es la que usan los otros? La tecnología es una variable a veces de segmentación. Tecnología en un sentido amplio, ¿verdad? O sea, no tecnología como simplemente chips. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el mercado de pastas, extrusión es una tecnología. ¿Ok? Y define posiblemente lo que es el mercado de pastas secas y pastas frescas. La tecnología en un sentido amplio es una variable de segmentación de la oferta. El envase en el mercado del vino es algo de alguna forma vinculado con lo productivo tecnológico que define el tipo de producto que tenemos. ¿No? Totalmente. Y el concepto, ¿es un regalo o no es un regalo? Bueno, un tetra no es un regalo. ¿Okay? Tecnología, funciones de uso y grupo de clientes son en principio las 3 principales variables de segmentación de la oferta. ¿Para qué se usa el producto? ¿Sí? Porque define canal, presentación, etc. Y grupos de clientes. Grupos de clientes no solamente finales, sino intermedios. Vinoteca, hipermercado, súper, no sé, canales especiales, delicatessen, dietéticas. Bien, ¿cuáles son las motivaciones estratégicas que nos guían? Las de los competidores. ¿Con quién competimos? Porque, a ver, la definición del producto es un tema en sí mismo. La definición del producto del mercado. A ver, helados. ¿Helados es helados artesanales o helados helados industriales? ¿O solo sus artesanales? Seguros. ¿Son todos los seguros? ¿O son patrimoniales o de personas? No es lo mismo, las compañías que están en uno y en otro. Y si yo defino un ámbito de competencia más amplio, más restringido. ¿Entienden? Calzado. ¿Calzado es calzado o es calzado deportivo? La definición es un tema estratégico en sí mismo, porque va a definir desde el volumen de mercado hasta con quién compito. ¿Okay? Bien. Posición estratégica, grado de diversificación. Diversificación o no y diferenciación o no. ¿Y qué variables hacen a la diferenciación? ¿Cuál es el posicionamiento de costos? Las estructuras de costos son muy importantes. Son difíciles de conseguir porque, primero es difícil conseguir los balances y los balances se complicó en los últimos tiempos, el hecho de poder accederlo. En principio es público, pero bueno, estamos
Cada vez que nos